Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este seminario de las artes Transmigrarts. Yo soy Agustín Parra Grondona, profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Y les quiero contar que este ciclo de conferencias gira alrededor de los procesos de investigación, creación aplicada en artes vivas dentro del proyecto Transformar la migración por las artes. Transmigrarts es un proyecto RISE de movilidad de investigadores entre 3 países europeos y Colombia, del Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea, Horizonte 2020. En él participan tanto investigadores colombianos de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Distrital de Bogotá, como investigadores visitantes de Francia, España y Dinamarca. Con una duración de 5 años, el proyecto Transmigrarts acaba de finalizar en diciembre de 2025. Para mayor información, los invito a que visiten la página web del proyecto www.transmigrarts.com, donde podrán consultar con acceso libre todos los artículos que se han escrito en la revista TMA, descargar el libro sobre investigación creación aplicada, así como consultar las guías didácticas para la realización de diversos talleres modelo que hemos creado para trabajar con la población migrante. Por su parte, este seminario de las artes Transmigrarts es un ciclo de conferencias semanales en modalidad mixta, presencial y online. Su objetivo es promover la apropiación social del conocimiento alrededor de los procesos investigativos y de creación en artes vivas que se han desarrollado en Transmigrarts. Por lo tanto, busca difundir los procesos, experiencias y resultados del proyecto. Muy bien, pues hoy tengo el inmenso gusto de presentarles a Nina Jambrina, quien es doctora en artes escénicas de la Universidad de Toulouse, Jean Jaurès, especialista de dramaturgias latinoamericanas contemporáneas, en particular colombianas. Trabaja temas como el teatro político, el teatro aplicado, la ética en el arte, la investigación-creación y también la traducción teatral. Es ingeniera de investigación encargada de la plataforma CRISO, Creación e Innovación Societal, del laboratorio LLA Creatis, de letras, lenguas y artes de esa misma universidad. Acompañó el proyecto Transmigrarts como Project Manager e investigadora. Hoy nos hablará sobre la escritura creativa como espacio de hospitalidad, taller de escritura teatral y dramática Transmigrarts Albi 2024. Muy bien, Nina, pues te doy la palabra. Bienvenida, mil gracias por aceptar esta invitación. Nina nos está acompañando desde Toulouse. Espero que el clima sea favorable en estos momentos allá y bueno, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Agustín y buenos días a todas y todos. El clima nunca estará tan bueno como Medellín, pero bueno, no vamos a repetirlo, ¿no? Que tienen el mejor clima allá. Bueno, es un gran gusto volver a hablar a hablar de Transmigrar y a compartir con ustedes. Eh, voy a compartir mi presentación y me van a decir si se está viendo. Sí, se ve perfecto. Ok, bueno. Eh, Voy a presentar, pero claro, ¿no? Imagino que las preguntas, conversaciones se pueden hacer después. Si hay cualquier problema, igual duda o algo importante, todas las intervenciones están bienvenidas. Entonces hoy, como decía Agustín, voy a abordar esta experiencia de taller de uno de los talleres Transmigrar, que es el taller de escritura teatral y dramática que implementamos en Albi en 2024, ya hace 2 años. Y como verán en el título, finalmente agregué una otra noción que va a ser central en esta experiencia, es la de escucha,
que permite justamente esta hospitalidad de la cual vamos a hablar. Y antes de, bueno, empezar mi propia presentación, quería compartirles uno de esos textos creativos que salió del taller, que escribió Ángel, un participante venezolano, que se encontraba en Albi, en mi ciudad, y allí podemos entrar en esta experiencia. Mi actual viaje soñado, la sorpresa. Mi actual viaje soñado es ir a mi querida Venezuela, llegar sin que nadie tenga el conocimiento de que estoy allí. Lo primero que haría es sorprender a mi hija Abril. Me encantaría hacerlo a primera hora de la mañana para sorprenderla en su colegio junto a sus compañeros de salón de clases. Verla, abrazarla, besarla y aferrarme a ella como nunca. Decir lo mucho que la extrañé, que la amo y que la he venido a buscar. Luego iría a sorprender a mi madre, pero me gustaría sorprender antes a mis hermanas, pero que solo me vean ellas, abrazarla fuertemente y pedirles que sean mis cómplices para sorprender a mi mamá. Este taller en Albi, pues les voy a presentar, digamos, el contexto particular, la gente con quien compartimos y ver cómo ahí la hospitalidad se volvió, digamos, un principio fundamental y una brújula durante el taller para acomodarnos también a la realidad que nos llegaba. Abordaré pues justamente todo el proceso de creación del material, de escritura, y esta segunda noción que les decía fundamental de escucha, sobre todo frente a los testimonios personales y colectivos que fueron surgiendo y compartiendo muy generosamente por los participantes. Ante todo, pues quiero en esta contextualización decir que hoy estoy hablando, pero realmente la experiencia, la escritura de un artículo que les recomiendo en la revista Transmigrar, ¿no? Que aquí tienen la referencia, porque hoy voy a hacer una síntesis, bueno, nunca tan profunda, ¿no? Y detallada como el artículo, pero realmente el taller lo vivimos 4 personas. También 2 colegas de la Universidad de Antioquia que conocen seguramente, Ana María Vallejo de la OSA, que estuvo hablando la semana pasada, Natalia Quiseno Torro, pero también Diego Prieto Olivares, que es doctorando de la Universidad de Toulouse y de la Universidad Distrital de Bogotá, y ahora se encuentra en Bogotá también, creo que lo han escuchado en este taller. Bueno, entonces este taller de escritura teatral y dramática es como muchas de las experiencias que estamos compartiendo, uno de los prototipos que se fue diseñando en el proyecto en el verano 2023, de manera colaborativa, colectiva y muy basado en experiencias anteriores, justamente en el caso del taller de escritura dramática y teatral, en experiencias en Vigía del Fuerte, Argelia, Granada, experiencias sobre las cuales escucharon hablar la semana pasada. Tienen, como decía Agustín, todo el taller paso a paso, las guías, etcétera, en este sitio internet complementario que es Talleres Transmigrar, donde realmente hicimos un gran esfuerzo y vamos a lanzar ampliamente la comunicación alrededor de este sitio internet, de esta plataforma, donde tienen este material para que puedan difundir ustedes, conocer mejor y apropiarse de esos talleres. Entonces, Albi fue la implementación, ¿no? Una de las 2 o 3 implementaciones del taller de escritura en el 2024 en Albi, que es una región cerca a Toulouse, es una ciudad mediana cerca a Toulouse, donde vivo en el suroeste de Francia. Y allí implementamos realmente en colaboración muy estrecha con el CASAR, que es una institución, un comité que acompaña a las personas refugiadas en esta ciudad. CASAR, que significa el Comité Albigeois de Solidarité avec les Réfugiés. Y entonces va a acompañar en los primeros meses de llegada de las personas
en todo el proceso de solicitud de asilo, que no es nada. Y los van a acompañar con todos los aspectos también sociales, de salud, familiares, pero también culturales. A lo menos la dirección del CASA con la cual nos encontramos y trabajamos juntos tenía un interés muy especial por el aporte de la cultura en esas experiencias y trayectorias. Entonces, el taller que hicimos, cómo lo plantea la propuesta Transmigrar, fueron una decena de sesiones. Nosotros los organizamos 2 veces a la semana, 3 horas, durante el mes de mayo y junio. Lo organizamos así porque, bueno, las personas de este comité, o sea, el público, ¿no?, que eran adultos extranjeros de nacionalidades muy diversas, con edades muy diversas, trayectorias muy diversas, tenían, digamos, cuando llegan, pues tenían cierta disponibilidad, pero veremos que es más complejo que eso. Bueno, a lo menos son personas que suponen o trabajan y, bueno, están disponibles para seguir actividades durante la semana en el día, porque sabemos que siempre los horarios son temas muy, muy fundamentales para tomar en cuenta las realidades de la gente. Y al final de este taller se organizaron momentos de socialización que justo coincidieron con lo que es, no sé si saben, el Día Mundial de los Refugiados, el 20 de junio. Así que sabíamos desde el principio que este taller iba a llegar a un momento de socialización, de restitución pública, claramente si el grupo de participantes fuera de acuerdo. Entonces, este taller se fue preparando varios meses antes de arrancar en mayo, a través realmente de todo el equipo del CASAR, porque claro, se destinó el taller, realmente la convocatoria, a los usuarios, los beneficiarios, digamos, de esta asociación, ¿no? Ellos mismos, los trabajadores sociales, fueron, bueno, escribiendo, difundiendo flyers, pero sobre todo con el público en cuestión fue realmente dialogando, presentando, sensibilizando a la propuesta, porque claro, la gente en este tipo de condiciones tienen miles de otras de cosas que pensar. Entonces fue una mediación muy fundamental, la propia organización que trabaja cotidianamente con las personas. Y como ven acá, pues difundimos un flyer que hicimos en español, en francés, en inglés y en árabe, bueno, con una presentación de los objetivos del taller y un poco de quién éramos. Finalmente, el grupo de participantes lo podemos definir a grandes rasgos así. Bueno, siempre es muy reductor, ¿no? Pero digamos que había personas entre los 20 y 55 años, más mujeres que hombres, como ven, nacionalidades muy distintas y también entonces idiomas muy distintos, muy diversos, que en el fondo nos llevaba a la situación que no compartíamos un idioma común, ¿no? Incluso el inglés que intentábamos manejar nosotros por parte de los talleristas, pues varias personas realmente no teníamos un idioma en común. Y lo volveré a hablar, pero realmente desde el principio estaba la utilización de las aplicaciones de traducción para los primeros intercambios y la comunicación muy, muy necesaria, muy, muy básica al principio. También decir que esas personas acaban de llegar a Francia, como les decía, incluso hace unos días, unas semanas, la mayoría unos meses, pero no mucho más. Y se encontraban en procesos administrativos y jurídicos muy pesados, ¿no?, relativamente a su solicitud de asilo. Pero además de eso, pues es toda la llegada, instalación en Francia, la mayoría de las veces con muy pocas cosas que les tocaba, ¿no?, al nivel de vivienda, de trabajo, de estudios del francés, porque sabemos que eso va a ser muy prioritario para poder, ¿no?, después integrarse, instalarse, pero también temas para varios de ellas y ellos de salud física, de salud mental,
algunos llegaban con la familia, con niños, o sea, un montón de otros temas que nuestro taller que se venían, ¿no? Como confrontando también. Eso para contar que desde el principio nos dimos cuenta que esta comunidad iba a presentar una asistencia muy fluctuante, muy discontinua, y que realmente de esta decena de personas que fueron apareciendo, 3, 4 personas pudieron seguir el taller de manera muy regular. O sea, ¿no? En cada sesión de la decena de sesión que teníamos. Y sabiendo que teníamos este objetivo de restitución final o de crear algo, como se lo plantea el taller Transmigrar, de crear algo juntos. Entonces, bueno, ¿qué hacemos frente a eso? ¿No? Sabiendo que también el prerequisito oficial del taller era una disponibilidad para las sesiones, un nivel básico de francés, una restitución final con cierto compromiso, pues la realidad es la realidad del encuentro humano, de esas personas, sus condiciones, sus necesidades, y decidimos pues inmediatamente, ¿no? Adaptarnos a ellas y a ellos, para que el taller realmente sea un espacio inclusivo, abierto lo más posible, aunque fuera bastante trabajo para acoger toda esta, esta complejidad también de asistencia y de disponibilidad. Pero no queríamos volver a reproducir un espacio que sea excluyente, que condicione, que ponga presión. O sea, realmente intentamos que la experiencia sea la más abierta posible, aprovechando momentos de presencia plena, de escucha activa para ellos y ellas. Y bueno, ahí fuimos articulando a la vez una exigencia para que cada encuentro sea muy significativo en términos de acogida, de intercambios, de experiencia creativa y también de cierre. Todo eso en el sentido en que algunas de las personas vinieron solo una vez o 2 veces durante los 2 meses. Entonces era muy importante para nosotros que tenga sentido esta sesión que estaban viviendo o incluso esta media sesión, y a la vez que tenga también sentido el proceso para el grupo que él sí venía de manera regular y que pudiera experimentar realmente un ejercicio de escritura en profundidad, conocerse y crear juntos. Por eso, seguramente que van viendo cómo el tema de la hospitalidad fue como el tema, la práctica de la hospitalidad fue nuestra brújula para sacar provecho y vivir bien toda esta realidad también de asistencias muy fluctuantes. En el artículo les invito a ir mirar porque ahí está mucho más desarrollado, pero claro, se menciona esta noción de hospitalidad desde el diálogo que publican Derrida Dufourmentel, que escribe sobre las clases de Derrida que él hace al final de los años 90 en París, donde ahí se va pues dialogando ya en esos años. Entonces imagínense ahora toda pues la contradicción o el dilema entre el principio de hospitalidad incondicional, ¿no? Como entre humanos, y a la vez qué pasa con la hospitalidad oficial, esta hospitalidad, digamos, jurídica, en el caso del asilo, que requiere de la hospitalidad para los refugiados, pero que en la práctica se vuelve muy pues administrativa, jurídica, incluso violenta. También otra referencia muy importante con el tema de la migración, que conocen de pronto de Michel Agier, que es antropólogo, va a definir la hospitalidad como finalmente el primer paso de una relación social. Eso de abrir la puerta a lo que no es lo propio, lo que es lo mismo, abrir la puerta a la alteridad, como sea que ella se presente. Y realmente fue lo que nos pasó. O sea, llegamos con el dispositivo del taller, con la organización, pues
medio hecha y nos tocó repensar y estar muy, muy, muy atentos, flexibles a justamente las personas que querían vivir el taller. Entonces, de una apostamos a acoger esta diversidad lingüística, cultural, aunque no hablaran nada de francés o algún idioma que teníamos, aunque pudieran venir 2 horas, y pensar que la escritura y el taller iba a tener la posibilidad realmente de proponer la escritura como una manera de expresión y de creatividad, sin enfocarse en la función comunicativa, ¿no? Y volveré sobre este tema que el artículo desarrolla, que Ana María Vallejo en particular estudia mucho, ¿no? Este tema de escritura expandida, imagino que lo habló en el último seminario. Y ahí, pues, que viene como también alternativa y complementariedad es el cuerpo, ¿no? El rol de cuerpos que permiten otro lengua común y otras formas de comunicación. Entonces, claro, estaban los traductores, la máquina para, bueno, obvio, funcionar. Pero más allá de este funcionamiento básico, hubo todo el otro que hizo lo rico de este taller y su valor. Como les decía, pues la manera, ¿no?, de aplicar esta hospitalidad que nos pareció un imperativo ético es la propia escritura teatral y sus posibilidades. O sea que justamente el teatro permite articular medios artísticos muy variados y eso era la oportunidad de pensar en términos de dibujos, de mapas, incluso de sonidos, de canciones de la gente, de danzas, de movimientos, pero también de sabores, de comidas. Como pasan en muchos otros talleres, una visión muy, muy abierta de las prácticas artísticas y culturales. Y una visión también, digamos, colectiva, de no somos nosotros que llevamos el arte, sino que cualquier persona tiene sus prácticas y sus saberes artísticos. Entonces, pues todo el acercamiento hacia la escritura, cuando hablábamos juntos de lo que era, de los objetivos del taller, etcétera, nunca era, bueno, enfocarse hacia el sentido discursivo, interpretativo, sino también acoger y valorar las emociones que surgen alrededor de la escritura, del hecho de escribir o de leer y escuchar a alguien que ha escrito algo, la textura de las sonoridades, más allá de la significación. O sea que varias veces en el taller estábamos en situaciones que no entendíamos la significación, pero que pasaban otras cosas. Y seguramente lo ven de lo que quiero hablar, o sea, esas situaciones de entendimiento mutuo diferente. En el artículo está este desglose de entonces de qué concepto de escritura moderna estamos hablando, ¿no? Apoyándonos en trabajos y procesos de Proust, Adorno, Benjamin, Blanchot, Barthes, y muy importante la archiescritura, no sé cómo se dice en español, de Derrida, donde como sea escribir va a ser una cosa que permite hacer resonar el sentido, ¿no? Más allá de la significación, es todo la textura y la dimensión más allá de la significación. Y también en el artículo se introduce nociones de escrituras desde el punto de vista latinoamericano, los puntos de vista latinoamericano, con esas autoras que invitan a pensar cómo la escritura puede llevar a formas muy enmarañas entre cuerpos, territorios y experiencias. Cómo la escritura es también cargada de eso y puede jugar con todas esas dimensiones. Y en este taller fue muy valioso tener esas herramientas
pues en mi caso de las colegas colombianas y la propuesta del taller de escritura y en general las propuestas de los talleres Transmigrar van muy enriquecidas, bueno, van muy ricas, qué pena por la formulación, pero de otros pensamientos también que una escritura clásica. Ahora voy hacia cómo se estructuraba el taller y cómo también jugamos con esta estructura, esta propuesta, ¿no? Muy metodológica, con un orden, una cosa que se puede seguir paso a paso. Pues les dejo imaginar que en este contexto el paso a paso estricto era claramente imposible, pero que nos sirvió tener esas estructuras de apertura, calentamiento, arte aplicado, cierre, como en todos los talleres Transmigrar, ¿no? Fue como algo común que descartamos como metodología eficiente y muy común de muchas experiencias que nos dábamos cuenta que en general así se estructuraba la práctica. Pues todo eso para decir que permitía pensar también una sola sesión, finalmente como un mini taller, como una experiencia significativa en sí, que tiene un empiezo, una acción y un cierre. Y eso nos permitió proponer a las personas que veían de manera muy regular o incluso una sola vez, pues de casualidad allí estaban por tal tema administrativo, pues al final podían vivir un taller que tenía un sentido por justamente una estructura coherente que estaba pensada originalmente, ¿no? En el taller. Y también incluso en esta repartición entre las 4 sesiones, pues finalmente la parte que más nos sirvió, entre comillas, o que pudimos utilizar en todos esos momentos de gente que llegaba muy tarde, en la mitad del taller, solo venía una vez, para incluso acoger a gente que ni participaba del taller, pero si no venía a ver qué pasaba, igual incluirlos, pues era este momento de acogida y apertura. Entonces, hay que decir que a veces nuestras sesiones de taller eran aperturas continuas, acogiendo a gente muy diversa, pero que era muy importante que en los talleres Transmigrar esta parte se considere, se cuide y sea coherente con este tipo de situación, que no solo es en Albi esta vez, sino que en muchos casos hay mucha incertidumbre, ¿no? Sobre la disponibilidad de la gente. Y esas herramientas de la acogida, lo que se puede hacer en esos momentos y lo que sabemos ya con el proyecto Transmigrar sobre la importancia de este momento, es muy valioso. Lo que fue muy valioso también es tener un equipo de talleristas numeroso, o sea, 4 personas, por lo general es difícil tener a tanta gente, pero justamente frente otra vez a esta configuración permitió llevar de manera bastante fluida, pues a la vez tareas colectivas, lo que estaba planteado por el taller, ¿no? De ir hacia una creación común, elaborar una presentación y a la vez poder acoger a esas trayectorias más individuales, más difícil de anticipar y poder igual a esas personas proponer ejercicios, ciertas partes de módulos con calidad, porque una persona, uno de los talleristas, podía dedicarse a acompañar a la persona del principio al final. Entonces es verdad que es también algo muy bueno, muy útil de saber que en la medida de lo posible uno tiene que estar, pues un taller tiene que llevarse por un equipo, ¿no? A lo menos un binomio, porque frente a este tipo de situaciones lo facilita todo. También el momento calentamiento, hablé de la apertura como muy valiosa, pero el momento calentamiento frente a situaciones así de personas que no hablan el mismo idioma, pues es mágico, porque bueno, ahí estamos hablando de juegos, ¿no? De ejercicios más bien físicos a veces, masajes colectivos, repeticiones de palabras donde ahí la diversidad lingüística es un chance.
Así que el momento de los calentamientos, pues lo mismo. A veces hicimos más insistencia en algunas sesiones en esos momentos porque permitían adaptarse a la comunidad específica que teníamos. Después, en términos de desarrollo del taller, porque todo lo que estoy diciendo parece expresar que hicimos un poco cualquier cosa. No, seguimos un desarrollo propuesto por algo, por el dispositivo del taller. Claro, como los otros talleres Transmigrar, pusimos mucha atención en pre-taller. Hubo 2 pre-talleres donde pudimos encontrarnos y conocer justamente lo que nos iba a esperar, ¿no? Encontrarse con las personas muy diversas, con idiomas muy, muy diferentes. También tomar en cuenta sus expectativas, pero sus potencialidades, sus intereses, sus gustos, sus limitaciones en términos de horarios, de diferentes tipos, y ponernos de acuerdo también para pues los horarios que seguían, el hecho que haya una socialización final, momentos muy importantes, esos pretalleres y que hacen parte por completo de las propuestas, ¿no? De Transmigrar, cuidar a esos pretalleres, lo mismo con una dimensión muy convivial y acogedora. A nosotros nos permitió mejor anticipar el resto del taller, sabiendo, como decía, lo que nos esperaba. La primera sesión de este taller toma como impulso a la escritura las imágenes, fotografías en torno a la migración y que son motores para que cada persona pues elija 1, 2, varias fotos y escriba o dibuje lo que esta imagen le provoca. Este ejercicio, como los otros, digamos, que tienen que ver con una dimensión un poco más individual, fueron muy útiles frente a las personas que llegaron incluso hasta la mitad del taller, un poco desde la nada, pues les podíamos proponer esta actividad, este ejercicio. Y eso es muy lo valioso de la metodología Transmigrar, o para este taller a lo menos, como el sentido que tienen en sí los ejercicios, o sea, y eso creo que lo puede distinguir de otro taller que no hubiera tenido la misma consolidación a lo largo de todo el proyecto de investigación. Otro ejercicio en la segunda sesión, o sea, ahí estoy enfocando en la dimensión de arte aplicado. Este ejercicio de carta monólogo, donde la persona, pues, invitamos a las personas a escribir a quien quieran o a qué quieran, personas cercanas, seres queridos, pero también objetos, ciudades, países, incluso nociones. Hubo mucha diversidad, ¿no? de formatos y de destinatarios de esas cartas. Incluso esta sesión mucha gente llegó y nos dimos cuenta otra vez que este tipo de ejercicio permite acoger de manera muy fluida a mucha gente diferente. Y allí claramente no lo precisé, pero las personas podían escribir en su idioma maternal, ¿no? Sin necesidad, eso lo volveré a tocar ahorita, pero sin necesidad que todo se explique, todo se traduzca. Siempre estaba esta apertura también a no entenderlo todo, pero que la persona aproveche la experiencia y también la experiencia íntima de la escritura. La tercera sesión se centra en lo sensorial como motor a la escritura, lo sensorial en todos los sentidos, literalmente. Ahí era mucho alrededor de los alimentos, de los sabores, de la cocina, las recetas. Eso fue una sesión, o sea, realmente muy, muy abierta, en el sentido en que todas las personas que se encontraban en el centro en este momento, porque el comité la asociación toma la forma realmente de un centro que acoge a las personas para citas y ayudas diversas. No viven allí, pero sí vienen a este lugar para sus procesos administrativos y de contacto con los trabajadores sociales. Y allí fue una sesión que, bueno, se abrió a todo el centro, porque fue una comida compartida, pero con la posibilidad que cada persona pueda escribir sobre lo que le provocaba
esos ingredientes y los recuerdos también que les permitían. Entonces se van dando cuenta que poco a poco las personas iban creando, iban produciendo material, pues de manera un poco así desarticulada aparentemente, pero todo este material que llega naturalmente, sin presión, sino como un objetivo muy escolar de escritura, pues eso es también la metodología de este taller para llegar a material auténtico y también muy individual, o sea, muy singular. Nina, antes Sí, de que sigas, hay claro. una pregunta de Isabel que Sí. dice, ¿cómo es la carta monólogo? Que ella quiere... Bueno, claro. Bueno, la carta monólogo es muy libre en el sentido en que el ejercicio plantea, usted escriba una carta a quien quiera o a qué quiera, no sé cómo decirlo en español, o sea, con un destinatario muy libre. Incluso uno se puede escribir a sí mismo, a sí misma, y se dice lo que quiera. Por ejemplo, hubo personas que escribieron a sus padres, otras a sus hijos, que a veces en esas trayectorias quedan en el país de origen. Hay personas que escribieron a Francia, personas que escribieron a sí mismas. Y allí digamos que es carta monólogo, porque ya estamos hacia una sensibilización de la escritura teatral, de bueno, escribir, destinar, dirigir un texto a alguien, pues ya es como salir de uno mismo, ¿no? No estamos tanto en un periódico íntimo, se dice así, no sé si se dice así, un journal intime, sino que se destina. Y en la medida Un, en que di- se destine, ya estamos en el teatro. O un, sea, dia- en un diálogo. diario, diario, Diálogo. diario personal, Qué journal pena, sí, íntimo. un diario personal. Entonces, no sé si contesté a la pregunta, pero se trataba de eso y al final las personas que querían compartir, leer, lo hicieron, otras no y ningún problema, pero permite el ejercicio mucha libertad y a la vez permite no quedar bloqueado frente a la página blanca, sino que hay una consigna, ¿no? Escribir a alguien algo. Y eso lleva a mucho material, sin que uno se dé cuenta. Sigo. La sesión que tiene como centro el mapa del viaje. Ahí es otro, digamos, ejercicio juego de escritura o más bien de gráfica, donde se propone que las personas, también ahí de manera individual, pues puedan dibujar su propio viaje que los llevaron a Francia en este caso, pero también puede ser otro viaje en su vida o incluso un viaje imaginario, el viaje soñado, a través de dibujos. Entonces, eso hace que gráficamente, visualmente, aparezcan lugares, distancias, y permite pues transitar las cosas de otras maneras y expresarlas de otras maneras. También muy útil en el caso de un grupo que no habla el mismo idioma, pues el dibujo, ¿no? Es una herramienta pues súper valiosa. Y también este ejercicio, otra vez, imagínense gente que llega sin saber mucho del taller, pero curiosa, pues todos esos ejercicios eran maneras de incluirlos, de proponerles, de también participar haciendo su propio mapa del viaje. Y a la vez eso iba constituyendo como no un banco, pero bueno, unos recursos creativos, unos materiales creativos que íbamos a articular y tejer para una forma final. Ahí van las dos dinámicas, ¿no? Singulares y colectivas. Bueno, obvio, ahí salieron y lo volveré a tocar allí, pero en todos los ejercicios, pero en esos ejercicios de esas propuestas de contar el viaje vivido, pues salen muchas cosas muy fuertes. Ahí veo la foto de un joven que venía de Costa de Marfil, que él nos contó
ven en el dibujo que nos contó su viaje soñado, no el que vivió, porque el que vivió nos los contó en otra condición y ocasión, no era para nada soñado. Pasó por, bueno, el Mediterráneo, Libia, los barcos, la tortura, la trata de personas. También salieron este tipo de cosas en el taller y lo volveré a mencionar, pero ahí siempre, digamos, la apuesta era que estuvieran esos ejercicios mediadores para enmarcar, para dar líneas de fugas, ficcionalizar y sobre todo respetar la confidencialidad y el nivel de información que la gente quería compartir o no. También en las fotos ven que siempre aparecen los móviles, los celulares. Siempre fue sorprendente para nosotros, pero ya nos dimos cuenta que estábamos en otra era, no sé cómo decirlo, entre las aplicaciones de traducción y pues las personas extranjeras, a lo menos no sé, en este contexto en Francia, estaban utilizando mucho el aparato y eso fue algo que también tuvimos que integrar a la práctica. La quinta sesión tiene que ver con ya la introducción, la sensibilización, pero de la misma manera, sin mucha presión, sobre todo con el proceso que estábamos llevando a cabo de las nociones dramáticas de héroe, de viaje, de conflicto, de drama. Entonces, adaptándonos también así como otra vez, ¿no? Las diferencias lingüísticas, culturales, ir sensibilizando hacia esos temas y proponer que las escrituras, los materiales anteriores se vayan conformando frente a esas propuestas de eso, de héroe, de crear un conflicto, enfocar en un texto tal parte, reescribirla. Entonces ahí entraba la escritura dramática y sus potencialidades, articulado el material que fue saliendo de manera, digamos, espontánea, ¿no? Por parte de las personas y de manera individual. Ahí entraba la ficción, la imaginación, cuando se podía. La misma cosa, cuando alguien venía una vez, un taller de 3 horas, pues no estábamos ahí explicándole que el conflicto dramático aristotélico, o sea, teníamos otras propuestas para acoger la presencia, ¿no? de esas personas. Pero con el grupo que siguió más tiempo pudimos indagar más hacia esos temas a pesar de las dificultades lingüísticas. Seguramente que otras implementaciones de este mismo taller pudieron adelantar más temas de escrituras dramáticas, de construcción ¿no? de acciones, de personajes. En el caso de Albi, realmente otra vez nos adaptamos a lo que la gente quería, podía, necesitaba y eso se hizo de manera muy fluida con la propuesta metodológica del taller. La sexta sesión estaba así en seguir creando microtextos, como les mencionaba en los ejercicios anteriores. Al final todo eso producía microtextos individuales, más o menos ficcionales, pero a la vez iba también llegando propuestas más colectivas. En este taller es muy interesante uno de los ejercicios de escritura que consiste en que cada persona conteste unas preguntas similares. ¿Cuántos kilómetros tu viaje? ¿Por qué modo? ¿Lo volverías a hacer o no? ¿Quién dejaste? ¿Qué encontraste? Unas preguntas puntuales que las personas contestan así de manera individual, pero después, como son preguntas similares, se van tejiendo las respuestas para crear un coro, un texto coral de esas respuestas. Hay otros ejemplos en otras implementaciones del mismo taller y que a través de esos ejercicios colectivos bastante sencillos, lo potencial es que se crea
un texto que en sí es muy interesante, muy llamativo, que es fácil de apropiarse. Y yo creo que también eso es como el valor de las propuestas de Transmigrar, es que con herramientas desde las artes, pues podemos compartir con las personas como resultados y logros creativos, bueno, que empoderan, que dan confianza y que también permiten disfrutar. No sé si hay preguntas, ¿no? Sí, sí, Nina. Nos Sí. dice Isabel, ¿podemos leer ese coro o está en alguna página? A ver, sí, yo les propongo ir a leer. El coro de este grupo, como muchas de las cosas, fue muy efímero, se propuso al final, se compartió, pero ya creo que la lluvia incluso diluyó los papeles, o sea, pero si quieren leer lo que eso pudo dar en otras experiencias en otros países, ahí en la revista Transmigrar, en el número 7, si no estoy mal, está la publicación de la obra 32 kilómetros, algo así, que de pronto Ana María Vallejo les contó la semana pasada, y que es una versión de este ejercicio de texto coral. No sé, ¿se dice eso, texto coral? ¿Me entienden? ¿O más o menos? Bueno, que se hace de manera coral, ¿no? Con varias voces. Que reúne y teje varias voces. Ahí pueden encontrar pues una versión finalizada, pulida, del ejercicio inicial, que consiste en que cada persona conteste las mismas preguntas. No sé si contesté a la pregunta. Ya. Es muy bonito el ejercicio y muy, muy accesible. Y claro, en esas últimas sesiones 7 y 8, y eso es muy propio de cada, bueno, experiencia, ¿no? Pero esto el trabajo de dramaturgia, o bueno, a lo menos de selección y articulación de todos los materiales creativos que se fueron dando. En nuestro caso, dibujos, recetas, cartas, mapas, fotografías, danzas. Bueno, siempre va a ser diferente, ¿no? El resultado pero la propuesta metodológica es que todos esos materiales que se fueron dando pueden constituir y están hechos para poder constituir algo mostrable, o sea, algo que tenga también un valor ficcional o dirigido hacia un público que se pueda leer en voz alta, claro, para las personas que lo quieran. Y esas últimas sesiones sirvieron a eso, a elegir colectivamente de manera, bueno, sí, como muy, muy colaborativa lo que queríamos compartir al público al final. También algo que fue recurrente, que es recurrente en todos los talleres Transmigrar, es la propuesta de un cuaderno colectivo que se presenta al final de cada sesión, donde la gente puede retroalimentar, o sea, dejar comentarios, dibujos, fotos, para que quede esta bitácora, digamos, al final del taller, que también es muy valiosa para los participantes, ver la evolución y tener este elemento. Ahí también en las propuestas metodológicas está el cuaderno descargable en la plataforma. Y bueno, voy cerrando, digamos, con algo que como no desarrollé tanto, que es la otra parte de la hospitalidad, o sea, como la escucha, vimos que era fundamental como competencia, como práctica y como brújula también en este tipo de taller. Porque claro, que se quiera o no, que se propongan ejercicios tan ficcionales como se quiera, los testimonios, los relatos de vida salen, ¿no? Eso fue el balance, obvio. Después el taller tiene como objetivo que las propias vivencias migratorias se reelaboren, se reescriben, se resignifiquen. Entonces llega el material autobiográfico. Y frente a eso, la escucha y la calidad de la escucha
se vuelve primordial, tanto la de los talleristas como dentro de la comunidad del taller, porque ¿qué va a pasar? Que esas historias y esas autobiografías se conectan entre ellas, las experiencias, las emociones, se contaminan. Entonces, es todo un marco también que se cuida, que se va construyendo desde el principio, porque sabemos, como digo acá, que hay material muy sensible, doloroso, incluso traumático, que puede salir y que no necesariamente los talleristas tienen pues herramientas, ¿no? de salud mental frente a eso. Entonces es siempre saber dónde uno se posiciona, saber que trabajamos desde las artes, preparar el terreno porque saber también que eso puede pasar, tener interlocutores, tener recursos, personas referentes que puedan, bueno, como ayudar en este tipo de casos, pero también saber que normalmente los talleres se desarrollan de esta manera, trabajan desde el arte, desde caminos hacia la ficción, la imaginación, la externacionalización, no sé cómo decirlo, pero digamos que no vamos indagando en el trauma, en lo personal, en lo vivido, sino que todos los ejercicios plantean cierta mediación, cierta transformación de la vivencia. Hay un ejemplo en el artículo que se desglosa más, que es el de una mujer de Mali, que, bueno, allí hace su mapa de viaje y a la vez va empezando a escribir en su idioma maternal su historia, su viaje real. En el mapa que ella dibuja, bueno, es un mapa de su viaje ahora en Francia, su cotidianidad, su futuro trabajo de costumier, de modista, más bien. Pero vemos que escribe un texto en su idioma que no lee, que no cuenta, pero lo va escribiendo y eso también le pertenece, lo va incluyendo al mapa y al final de la sesión borra el texto en su idioma, donde seguramente cuenta pues todo lo que le pasó y lo que no quiere, digamos, compartir. Este ejemplo que se detalla en el artículo es como una manera de ver cómo allí elementos más creativos vienen tejiéndose con elementos biográficos, autobiográficos, que pueden ser muy dolorosos, pero que pertenece a las personas y que en ningún momento vamos a decir, léenos, traduzcamos, o sea, hay mucho cuidado de este lado. Y a la vez para nosotros fue ver en el momento como ella, para ella misma, iba seguramente resignificando, ¿no? Y su historia y lo que le había pasado. Como les decía, la escucha, como en muchos de los talleres, pero la escucha activa fue como, bueno, es realmente centrar en la práctica de implementar este taller. Y como les decía anteriormente, fue una escucha no del entender el sentido, el significado, sino de estar en una disposición con todo el cuerpo, todas las emociones, todos los afectos, para que la persona entienda que estamos realmente escuchándola. Y de esta manera vimos como aunque no habláramos los mismos idiomas, pues se estaba creando como entendimientos mutuos mucho más allá de la significación y una empatía dentro del grupo que era pues muy evidente y muy necesaria. De hecho, Natalia Quiseno, que colabora en este artículo, hace todo un desarrollo sobre la escucha, esta escucha que se hace de manera colectiva finalmente, ¿no? En este tipo de ocasión, aunque pueden ser cosas muy íntimas que se están contando, pues la escucha es colectiva, se vuelve colaborativa. Y lo que desarrolla Natalia en el artículo es que también invita
a crear, invita a la acción, ¿no? Después de escuchar a las personas de manera individual. Y es lo que también pudimos ver en este taller, es que salen historias y que finalmente, por ejemplo, con la restitución pública final, esas historias, porque las personas deciden hacerlo, lo trabajan, lo van configurando, ya después pueden llegar a otros lugares, otras audiencias y tomar otro sentido. Eso es uno de las otras anécdotas, entre comillas, que desarrolla el artículo que les menciona, ahí de un joven kurdo que cuenta cómo fue todo su exilio desde Turquía, donde tuvo que emigrar porque era en transición de género. Y lo que fue muy impresionante con este joven es que desde el principio quería escribir, contar, reescribir, perfeccionar su texto. Lo pudo leer en la restitución final en kurdo. Y otra persona lo leyó, lo tradujo en francés. Y también al final lo volvió a presentar en un evento que el propio Casa organizó en los días siguientes a la restitución final, 2 días después, donde había una mesa redonda con un especialista de migración, con una coral solidaria, pues, y él se animó a contar o a leer más bien el texto que había elaborado, escrito y perfeccionado a lo largo del taller. Aquí ven una imagen de pues un momento de la restitución pública que, como de pronto entendieron, no fue una obra, no fue una puesta en escena, fue realmente compartir la memoria de la experiencia que habíamos vivido, con fotos, con videos que íbamos proyectando, con lecturas de textos, los que eligieron. A la vez, en la lengua materna, pues los propios participantes leían, y gente dentro del grupo de talleristas o del kazaj leían la versión en francés. Ahí con toda la comunidad de las personas extranjeras que seguía el kazaj. En un ambiente muy convivial, muy pues de fiesta. Y estábamos, bueno, sí, como muy orgullosos de este momento que se logró, a pesar pues de toda la configuración que les fui contando, que a primera vista no iba hacia gran posibilidad de, digamos, de creación y de estabilización de cualquier forma. Pero al final, este taller, su metodología, yo creo que gran parte de los talleres Transmigrar permiten que surja este material que después tiene tanto valor, que cuando se quiera compartir, de una crea algo muy potente a la hora de compartirlo públicamente. Entonces, para resumir, concluir, ojalá haya sido fiel y claro, pero otra vez les invito a leer el artículo completo. Este taller de escritura dramática y teatral permite e incluso invita a ajustarse a las condiciones, a las necesidades, pero también a las potencialidades de las personas con quien se va a realizar. Es evidente que en este tipo de configuración el taller se volvió un espacio de hospitalidad itinerante, frágil, efímero, pero que permitió, pensamos, y de hecho fue el retorno que tuvimos en términos también de evaluación al final, porque la gente completó la herramienta que proponemos en Transmigrar, que se llama Transformarte, permitió a que las personas puedan pues entrar, ¿no?, en procesos creativos de resignificación de su propia vivencia, y siempre, como les decía, a través de una escucha activa, que fue nuestra brújula. Todo lo apostamos a la calidad del encuentro, de la escucha, de la dimensión convivial, y gracias a todo lo que permite el acercamiento desde una escritura expandida e interartística.
que se vuelve pues mucho menos excluyente, ¿no? Y flexible. Y también este acercamiento a la escritura de manera expandida permite que surjan composiciones al final, cuando se dan versiones finales o formas colectivas. Pues composiciones, de pronto vieron otros resultados de talleres Transmigrar, pero composiciones muy inéditas que salen de estereotipos sobre la migración en este caso, y que realmente la sensación es que se fue procesando de manera colaborativa y en un intercambio, ¿no? De saberes, de prácticas, de experiencias, lo más pues horizontal posible. Eso era, y ahora pues más que todo a discutir y a seguir el intercambio. Muy bien, muchísimas gracias, Nina. Muy, 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 muy interesante. Eh, yo encuentro aquí, ahora que hacías la referencia, encuentro que en la revista TMA 6 hay un artículo que es Narraciones de viajes migratorios como materiales poéticos de transformación, observación durante el proceso de escritura del texto teatral, 33.022 kilómetros de vida. Y luego hay en otra de las revistas está el texto completo también, que ahora no he alcanzado a encontrarlo. Pero bueno, allí está nuevamente la invitación a que revisen esta revista TMA, que es una revista gratuita de acceso libre y donde pueden encontrar, bueno, materiales maravillosos. Eh, Agustín, parece que no se te escucha mucho. a ver. Sí, entonces tendría que pegarme más al micrófono. Sí, básicamente lo que estaba diciendo es que en la revista TMA número 7 tenemos un artículo que dice narraciones de viajes migratorios como materiales poéticos de transformación, observaciones durante el proceso de escritura del texto teatral, 33.022 kilómetros de vidas. Y que también en otra de las revistas está el texto completo de esta escritura teatral, que era el que mencionaba Nina. Pero bueno, la invitación a que consulten esta revista, hay textos maravillosos, es una revista gratuita, lo encuentran en la página web de Transmigrarts. Eh, muy bien. No sé si hay alguna pregunta aquí en el auditorio, entre las personas que estamos aquí reunidas o entre quienes están conectadas y conectados eh, a la transmisión. Y hay alguien aquí que quiera hacer una pregunta a Nina, que tenga alguna inquietud. Yo quiero compartir, aprovechar para compartir la página web eh, del proyecto. A ver, creo que estoy compartiendo. Sí, aquí está. Eh, entonces, aquí tenemos la página web de Transmigrarts. Y lo interesante es que si ustedes vienen aquí en este enlace, allí entran a la revista TMA y pueden, bueno, consultar y descargar todas las revistas. Eh, es mucho más, ah, es mucho más cómodo. Un momento que voy a pasar esto aquí a la pantalla para que la puedan ver también eh, en la sala. Aquí está, revista TMA, y aquí miren, están cada una de las revistas, nuevamente la invitación a que las consulten. Hay material muy, muy interesante, todos son resultados de este proceso investigativo, y al lado se encuentra el libro ICA, el libro sobre investigación, creación aplicada. Del mismo modo, más allá encuentran ustedes aquí talleres, y en la parte de talleres
van a encontrar todos los talleres los prototipos de taller que se crearon durante el proyecto. Entonces, Digo, Agustín, que Gustavo y Patricia tendrían preguntas o comentarios. sí, voy a dejar de compartir para darles entonces la pregunta. Eh, a ver, Gustavo, te voy a abrir el micrófono y un momento. A ver, que no sé por qué no me abre aquí. Ya. Listo, Gustavo, ya puedes abrir tu micrófono y tu Buenos cámara. días, gracias. Qué pena que no logré cambiar el nombre. Realmente soy Yormari. Gracias por el espacio. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente. Ok, gracias. Yo quisiera hacer una pregunta o más, si Nina nos puede por favor ampliar, porque a mí me resuena. Yo tengo un proyecto que se llama Migrar 21. Yo soy colombiana, actualmente vivo en New Jersey y tengo una propuesta. Disculpa que se oye una música de fondo. Tal vez tienes abierto algo porque casi no se te escucha. No. Oh. No, no tengo acá nada, estoy sola, no hay nada acá. Bueno, ya pasó. Ok, entonces tengo un proyecto similar, pues en el sentido de que también pregunta, digamos, por todas esas emociones y procesos de quienes hemos migrado. Y cuando hago los ejercicios también de taller, hay una línea muy delgada en relación a que cuando empezamos a narrar lo que nos pasa, pues muchas veces nos vamos es al trauma o a las situaciones complejas. Entonces Nina hablaba de que buscaban siempre que no se quedaran ahí, que fuera un ejercicio más transformador. Me gustaría si nos podría ampliar cómo metodológicamente, digamos, cuidan esa delgada línea, porque no es tan sencillo ya en la práctica y en la experiencia. Claro, pues voy contestando, pero seguro que otras personas tendrán herramientas, consejos y en particular Agustín, ¿no? Que tú también tienes pues toda esta competencia desde la salud mental. Em, pues digamos que en los ejercicios y cómo se plantean, yo creo que también cómo se presenta el taller, cómo esos acuerdos iniciales se dan, ¿no? En todo el acercamiento hacia las personas, la presentación de las actividades, incluso en términos de comunicación antes, pues realmente sí, como que se insiste, se plantea la dimensión artística, creativa, ¿no? Yo creo que ya en la manera de dirigirse hacia las personas y sobre qué temas de pronto se entiende mejor, pero verdad que en la metodología misma, creo que en la formulación de los ejercicios nunca se va a pedir que se hable de algo traumático, actual, pendiente, no terminado, que hay como una invitación hacia las experiencias resueltas o las experiencias, empezar con, ¿verdad? Que ahí les mostraba el ejercicio central de la parte aplicada, pero pensar que este ejercicio central, que de pronto lleva a temas más íntimos, empieza con una acogida, con calentamientos, con un montón de pasos que sí son más bien neutros, ¿no? O sea, no se arranca la sesión con cuéntanos de dónde vienes, qué te pasó, sino que la gente habla lo que quiere hablar y que eso, en la configuración de los ejercicios hay una libertad y hay una, digamos, sí, un cierto distanciamiento porque se trata de escribir una carta, no se trata de escribir una carta a la persona que dejaste en tu país, ¿no? Se habla de una carta a quien quiera, incluso al mar, al sol, Entonces, yo creo que se abre como las perspectivas hacia pues todas las dimensiones de la existencia y no necesariamente
un recordatorio, una injunción a hablar de la migración, del trauma, de lo que se vivió. Pero tampoco, y creo que fue algo muy importante en el proyecto, darse cuenta que eso no existe, que no, la gente no tiene que hablar de lo duro. Obvio que también está eso muy, muy legítimo y muy presente. Pero digamos que en las consignas mismas no se vaya a buscar experiencias traumáticas no resueltas. Imagino que Agustín también tendrías, o bueno, otras personas, con elementos complementarios, pero yo creo que es ahí, en la formulación de los ejercicios, donde siempre hay una dimensión imaginativa, lúdica, y en los ejemplos que se dan, de pronto allí uno lleva también el grupo hacia cosas más diversas, que si uno de una plantea un ejemplo, pues muy sensible, yo pensaría. Sí, yo complementaría con que, o sea, lo que se busca es crear una poética, ¿no? Entonces, estamos desde las artes y es como nosotros creamos y sobre todo transformamos las historias. Y cómo pasamos nosotros de historias individuales también a historias colectivas, que es importante porque hay experiencias que son compartidas, pero cuando nosotros las poetizamos, eso crea una distancia muy grande en relación con simplemente el testimonio crudo de una experiencia vivida, que eso no es lo que se busca en los talleres. Muy bien. Está Patricia, que también quiere hacer una pregunta, entonces discúlpame un segundo, Patricia, ya te abro el micrófono. Listo, ya puedes abrir tu cámara y tu micrófono, Patricia. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto. Ok, voy a ver si puedo desbloquear la cámara. Sí. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Patricia. Hola, Nina, ¿cómo estás? Bueno, ahí no sé si también me estoy viendo. Te estás Sí, viendo. Sí. ¿Cómo están? Qué rico escucharlos. Bueno, no, les quería compartir algo. Yo soy de acá de Medellín. Resulta que en el 2019, en Casa del Teatro, yo coordiné un proyecto con la OIM y la USAID sobre migración venezolana. Fue un proyecto pues a partir de las artes y lo que les quería contar es que fue un poco pues duro, pero también como que aprendimos mucho porque llegó la pandemia, ¿cierto? Entonces, como para ellos también fue un momento más duro, pues que llegara la pandemia y ellos en situación de migración. Eso, bueno, para contarles que dentro del programa había un proyecto que tenía que ver con un corto que íbamos a realizar con ellos, pero el corto se iba a hacer pues con pues presencial, todo, y se iban a grabar. Entonces, con la pandemia les tuvimos que entregar a cada uno un celular y hacerle todas las capacitaciones virtuales para que ellos mismos crearan sus historias. Finalmente se pudo hacer, pues ya las cámaras se dirigían a los lugares de donde estaban pues los barrios o las viviendas, y se pudo sacar un corto muy bonito que se llama Horizontes, y sacamos un corto y sacamos también 5 series de 10 minutos, y el corto está en la Casa del Teatro y Biblioteca Gilberto Martínez. No está pues como al público en YouTube porque se ha presentado a varios festivales, pero entonces está allí, es material, se puede consultar, pues llamar a Casa del Teatro y Biblioteca Gilberto Martínez, allí lo pueden consultar. Es un material súper lindo de la migración acá en Colombia, de los venezolanos. Ese aporte quería dar. ¿Cómo se llama, Patricia? Se llama Horizontes.
Horizonte se Perfecto. llama el documental, lo hizo, él se llama Joche, pues es conocido acá un documentalista que se llama Joche. Y bueno, es muy bello realmente, donde se tomaron todo, porque a ellos además se les daban también todos los talleres teatrales. Esto fue un programa durante un año y en estos talleres teatrales que se dieron primero a través de la cámara y ya luego los pudimos llevar al teatro para darles todos los talleres y hacer unas puestas finales. Ellos mismos también, muchos de ahí estaban dentro del documental, porque el documental sí se tuvo que escoger, pues hacer como una selección, unos castings, pero ellos estuvieron ahí y también es como desde el teatro pudimos abordar también esas historias y como decía la compañera que ahorita como no tiene el nombre, entonces no mal puede decirle Gustavo. Entonces, o sea, es una línea muy delgada la que uno tiene que tomar para poder como coger esas historias, porque detrás de eso hay mucha sensibilidad. También trabajamos, pues teníamos trabajadora social, psicóloga, ellas tuvieron también unas sesiones de psicología y bueno, y fue un proyecto muy bello que está documentado allá en la Biblioteca Gilberto Martínez, acá en Medellín. Qué interesante, Patricia. Muchísimas gracias por Y compartirlo. Bueno, y a la hora. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta aquí en la sala o entre quienes están conectados o conectadas? No sé si Nina quieras me hacer algún otro gustaría, comentario. Ah, adelante. ¿Nos recuerdas tu nombre, por favor? por Mari, qué pena. Yo, eh, Nina, me gustaría, si nos puedes ampliar, o el profesor Agustín también, porque aquí en mis notas veo otra cosa que me resuena, es el tema de la acogida. Cuando dices que en cada sesión siempre hay que tener como el espacio de la acogida, porque no vienen siempre las mismas personas. ¿Cómo es eso en términos de la organización? O sea, ¿hay una persona solo para generar este momento de acogida? ¿O tienen otro tipo de talleres planteados para ellos? Siempre nos puedes ampliar. Muchas gracias. Claro, pues a ver, el momento acogida, si no estoy mal, en todas las propuestas metodológicas fue la conclusión que es necesario este momento de acogida, de SAS, de transición, ¿no? De escucha también, a ver cómo, con qué llega la gente, aunque sea las mismas personas siempre, ¿no? Pero que haya este momento antes de entrar de una en lo duro, que haya un momento y un espacio de transición, que en nuestro caso, verdad que en muchos de los talleres se concretizaba por un espacio donde había un poco de café, de té, cuando se pueda, catering, ¿no? Pero algo, aunque sea muy chiquito, que muestre, sí, como simbólicamente la acogida. Entonces, en nuestro caso, como éramos 4, era fácil de organizarse para que eso fluya. La verdad, era bastante como la gente a veces llegaba mucho tiempo después, etcétera. De alguna manera, la acogida seguía pendiente todo el tiempo. O sea, siempre había un poco de café, de té, se les proponía, porque también en el centro había cafeteras y algo para preparar, depende también del lugar. Pero nos dimos cuenta en todo el proyecto Transmigrar que esta parte era muy importante, como de también que se sientan acogidos en sí, como no directamente a los ejercicios o no solo para hacer teatro, sino que es un espacio especial de cuidado donde se hablan de cosas, ¿no? Otras, surgen cosas. Entonces, no sé si contestó la pregunta, pero concretamente es verdad que muchas veces eso era alrededor de un café o de una bebida, incluso una comida, eh, y una disposición a que saber que la gente llega, aterriza, ¿no?
y incluso en nuestro caso de Albi, gente se quedaba en la acogida y veía lo que los otros hacían, pero incluso porque no, un momento que alguien viene y está así como asistiendo, acogida, no hace otra cosa, pero vimos que en nuestra configuración a lo menos ya era importante, era útil, si lo puedo decir así. No sé, Agustín, si Patricia, o bueno, otras experiencias que modelizan este tema de acogida. Sí, o sea, nosotros lo tenemos como digamos, dentro de los talleres Transmigrarts, como una de las fases de cada una de las sesiones. O sea, hacer esta acogida. Y es muy importante porque nosotros no sabemos qué pasó entre el tiempo en que se fueron de la sesión pasada y la sesión que sigue. Y es importante también poder, dentro de esta escucha amplia, poder saber, bueno, cómo están hoy, ¿sí? Las personas que vinieron. ¿Sí? Yo recuerdo muy claramente que nosotros teníamos a una persona que venía, un refugiado político de Rusia en uno de los talleres, y hubo un momento en que uno de los opositores ruso pues o sea, murió en una cárcel, y cuando él llegó a esta sesión pues llegaba muy conmovido porque pues hacía parte, como él mismo hacía parte como de esa oposición al gobierno ruso. Entonces ya poder sentirlo era clave para acogerlo de otra manera, para integrarlo de otra manera. Y así puede haber tanto situaciones macropolíticas como puede haber situaciones de la vida cotidiana en donde, no sé, que ese día algo ha sucedido en su ambiente familiar o no, cualquier tipo de circunstancia merece que pueda saber que llega a un lugar seguro, que llega a un lugar en donde es acogido con amabilidad, con gentileza, con empatía, y esto crea una base para todo el trabajo que se hace después. Muchísimas gracias, me queda claro. Perfecto, muy bien. Bueno, pues aquí entre el público no hay más preguntas, tampoco vemos más preguntas entre quienes están conectadas y conectados. No resta más sino invitarlas e invitarlos a el próximo jueves 7 de mayo, que tendremos la conferencia Investigar desde la visualidad en el proyecto Transmigrarts, que la dictará Marion Gautreau, también profesora de la Universidad de Toulouse Jean Jaurès. Entonces, Nina, mil y mil gracias por haber estado con nosotros, A ustedes por la escucha. Sí, y todo este material, pues que viva, que se repita, que se cuestione también. O sea, se dieron cuenta que no estamos ahí con métodos rígidos y cerrados, sino son, sí, resultados también de las universidades públicas, de un trabajo minucioso que tiene que seguir compartiéndose y utilizándose. Entonces, realmente la propuesta es que hagan esos talleres y que sigamos trabajando esos temas. Perfecto. Muchísimas gracias y un feliz día para todas y todos. Igualmente. Hasta luego. Adiós.